Buenos días, mi nombre es María Alejandra Arias Arce, estoy estudiando en el Politécnico Empresarial Colombiano. En Palmira estoy estudiando el técnico en atención a la primera infancia. El día de hoy les voy a dar una exposición sobre la justicia transicional para la materia técnicas comunicativas que la dicta la profesora Ángela Arcila. Entonces vamos a comenzar. Primero, ¿qué es la justicia transicional? Justicia es darle a las personas lo que se merecen. Es decir, que si alguien ha tenido actos buenos, pues se les va a dar un reconocimiento, se les va a dar algún tipo de reconocimiento, sea económico o sea simbólico, como una estatua o algo por ese estilo. Si alguien hace algo malo, pues entonces esto trae consecuencias, que estas consecuencias van a ser castigos. Entonces, en el caso de un ladrón, por ejemplo, pues roba, hace un daño, hurta, entonces él lo que va a tener como medida de reparación o un castigo sería ir a la cárcel. Ese sería como el término de justicia transicional. Es transitoria, ¿qué pasa? No es algo fijo. Es decir, que esta justicia es diferente a la ordinaria. No es una justicia que va a estar todo el tiempo allí. Es una justicia que se encarga de la construcción de la paz y la reparación a las víctimas. Si bien es transitoria, es una justicia que lleva mucho tiempo, que se toma mucho tiempo en todos sus procesos. No es una justicia que se va a dar de la noche a la mañana. Entonces, voy a dar como un ejemplo introductorio sobre lo que se basa o en lo que se basa la justicia transicional. Entonces, imaginémonos que nosotros vivimos en el campo, en una vereda, y que por motivos del conflicto armado nosotros nos tenemos que desplazar, tenemos que dejar a nuestras familias atrás, tenemos que dejar nuestra vivienda, nuestra tierra, nuestro trabajo. Entonces, es allí donde se entra en la justicia transicional. Entonces, lo que el gobierno quiere con este tipo de leyes es que las víctimas sean reparadas en su totalidad, tanto física como simbólicamente. Vamos a responder dos preguntas: ¿cómo se construye la paz desde la verdad? Y ¿cómo se reparan las víctimas? Para la primera pregunta, para responderla, voy a tomar el caso del señor Braulio Mosquera. Él es un campesino de Santander, que ya cansado del conflicto armado que se vivía en la región, tomó el mando o tomó el liderazgo junto con otros dos señores para crear una asociación, que es la Asociación de Trabajadores Campesinos del Cacao. Entonces, ellos, ¿qué es lo que quisieron hacer? Ellos lo que hicieron fue hacer como una mesa de diálogo donde se sentaron todos los agentes del conflicto, tanto como Fuerza Armada, como las FARC, como el ELN y en su tiempo el M-19. Entonces, estos hechos pasaron alrededor de 1987 y después del asesinato de los dos cofundadores de la asociación, el señor Braulio finalmente puede hacer este diálogo y tomar medidas de reparación y acabar con el conflicto armado dentro de su región. Entonces, lo que les voy a leer son sus palabras.
Entonces, la paz se construye en conjunto. Contribuir a la construcción de un proceso de paz en paz mediante la organización y reconociendo a Dios como única fuente de poder, protección, sabiduría con el ejército del diálogo, la mediación, la concertación, el perdón y la reconciliación para garantizar los derechos a la vida, la paz y el trabajo de muchos de nuestros asociados en todo el territorio de la ATCC. Entonces, podemos ver que allí la paz no se construye con un solo agente, no se construye conmigo sola, sino que se construye con toda la comunidad, con todos los agentes, tanto victimarios como víctimas del conflicto. Entonces es por eso que para mí me fue relevante señalar esta frase, que es: la paz se construye en conjunto. Entonces, ¿cómo hace la justicia transicional para llegar a la paz? Basándose en 3 pilares, que son el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y el derecho a la verdad. El derecho a la justicia, pues, es simplemente, como ya lo había dicho, darle a cada quien lo que se merece. Esto va en hacer valer la ley. ¿Quiénes son los que hacen valer la ley? Pues los jueces, los magistrados, las cortes ya nacionales, ya en última instancia la Corte Suprema, y en caso tal de que no se llegue a un acuerdo, pues ya entrarían las cortes internacionales. El derecho a la reparación, pues es, como su nombre lo dice, es reparar a todas las víctimas que les han sido ultrajados los derechos humanos. Y el derecho a la verdad es el derecho a que las víctimas tengan una voz. Es una voz para el discurso público, para que todos en su comunidad, en su región o en el territorio colombiano conozcamos la verdad de qué fue lo que pasó, cómo fueron los hechos, qué fue lo que pasó por ejemplo, con las víctimas, si fueron asesinadas, si todavía están vivas y secuestradas, o en dónde fueron enterradas, quién dio la orden, por qué dio la orden. Entonces nos enfocamos en eso, en saber absolutamente toda la verdad para así no repetir la historia. Para la segunda pregunta, ¿cómo se reparan las víctimas? Primero, ¿quiénes son las víctimas? Para efectos de la ley, que es la Ley de Reparación a Víctimas e Injusticias, hay 2 tipos de víctimas: las directas y las indirectas. Las víctimas directas son todas aquellas personas que les han sido ultrajados sus derechos directamente, es decir, sobre ellos. Entonces, todas las personas que tuvieron que hacer desplazamiento forzado hacia otras regiones, hacia otras ciudades, y dejar todo atrás. Todo atrás, sus tierras, sus trabajos, su vivienda, hasta sus propias familias en algunos casos. Las víctimas indirectas son todos los familiares, aquellos en primer grado de consanguinidad. Entonces sería para el cónyuge, los hijos, los padres y los hermanos. Para que estas víctimas sean reconocidas como tal, como víctimas, se debe acudir a la Procuraduría o a la Defensoría Municipal, y allí se llena un registro único de víctimas. Con este registro único de víctimas, este va luego al Ministerio del Interior, donde se estudia, donde también hay un proceso de entrevistas para que estas víctimas cuenten lo que les pasó, lo que les sucedió. Y por último, esto va a la unidad
administrativa especial de atención y reparación. Este proceso normalmente toma 2 meses para que una víctima sea reconocida legalmente como víctima y se pueda amparar a esta justicia transicional. Bueno, para esto entonces, ¿cómo se reparan las víctimas? Se reparan basándose en 5 pilares, que son el derecho a la restitución, el derecho a la rehabilitación, el derecho a la indemnización, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Entonces, el derecho a la restitución es restituirle o volverles a dar todas las condiciones que las víctimas tenían antes de pasar los hechos. Entonces se les restituye las tierras, las viviendas, el empleo, en caso tal, por ejemplo, de que un alcalde que haya sido invalidado o que haya sido destituido ilegalmente, pues entonces a este alcalde se acoge a este proceso y se le puede restituir su cargo como alcalde. Viviendas y tierra, pues en caso tal de que hayan sido víctimas de desplazamiento forzoso, pues entonces en este caso se les va a devolver su tierra y se les va a devolver su vivienda, y en caso tal de que hayan sido ganaderos o campesinos cultivadores de algo, pues entonces allí mismo comienza el proceso de darle a las víctimas las mismas condiciones de vida que tenían antes de ser víctimas. Para esto se necesita que las víctimas se declaren como víctimas hasta 2 años después de haber pasado los hechos. ¿De acuerdo? Entonces, el derecho de rehabilitación es que el gobierno tenga planes, estrategias y acciones para que todo este proceso de restitución, todo este proceso de justicia se dé. Y pues aparte de eso, también para las víctimas que han sido, por ejemplo, mutiladas en caso de las minas quiebrapatas, pues entonces allí también entra de rehabilitación física. Este proceso entonces ya tienen que acogerse a un sistema de salud donde se les va a dar todas las oportunidades para que ellos puedan mejorar su estado físico y de vida actual. Entonces, en caso tal de que a alguien le haya sido amputada alguna de sus extremidades, se le debe dar la prótesis y las terapias físicas para que esta persona pueda hacer una buena rehabilitación. El derecho a la indemnización, por lo regular es económico. Allí se hace un acuerdo entre víctimas y victimarios y el gobierno para saber cuánto sería el monto de dinero que se les da. Esto basándose en qué clase o qué tipo de afectación tuvo la víctima. Entonces, por ejemplo, en caso tal de que con alguna bomba o con alguna bomba les haya sido afectado sus viviendas, que se haya derrumbado, pues entonces allí se da una compensación económica, que obviamente va a ser menor en caso tal de que la víctima haya fallecido. Las medidas de satisfacción, estas son medidas más que todo simbólicas, donde se les va a reconocer a las víctimas como víctimas. Entonces allí entran como los actos simbólicos, por ejemplo,
que se haga una reunión con todos los agentes del conflicto, donde se reconozca la verdad, donde se les dé el espacio de víctimas, donde se les dé el derecho a la verdad, donde haya un proceso de reconciliación, un proceso de paz, un proceso de perdón. Allí también entonces está el proceso de, por ejemplo, de que algún parque, alguna plaza, tentí el hilo porque había mucha bulla, entonces me tocó interrumpir. Entonces, las medidas de satisfacción es algo simbólico, entonces en caso tal de que una plaza se le dé el nombre de alguna víctima o que se cree alguna asociación con el nombre de la víctima, todo esto para evitar que se vuelvan, que vuelva a tener repercusiones o que este conflicto armado se vuelva a dar. Y las garantías de no repetición son garantías que el gobierno debe dar y nos debe asegurar a todos los colombianos de que esto no va a volver a pasar. Entonces el gobierno tiene que ser garante de que esto no va a volver a suceder, de que vamos a conocer nuestra historia y que no la podemos repetir. Ahora, para el marco jurídico, entonces ya lo decía, que está la ley de víctimas y de reparación, donde nos dan todo el proceso de quiénes son las víctimas, cómo se puede acoger una persona a esta ley. Está la ley 975 de 2005, que es una ley donde nos van a dar todas las pautas para que esta justicia pueda marchar y donde pueda funcionar correctamente. Ahora, en esta ley, ¿por qué es controversial? Es porque los victimarios no van a tener una condena proporcional al daño hecho. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos se acogen, acogiéndose a esta justicia transicional, ellos tienen que contar toda la verdad, como ya lo decía antes, decir si las personas fueron asesinadas, si están todavía secuestradas, en caso tal, en dónde fueron enterradas, por ejemplo, con el caso de Ituango o con la masacre del Aro, que muchas personas fueron desaparecidas y que no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron las víctimas. Entonces, allí se entra a que todos estos victimarios, sea FARC, sea guerrilla, sea un grupo armado, sea paramilitares o sea parte del propio gobierno con ejércitos, por ejemplo, con los falsos positivos, ellos entran, se acogen a esta justicia, van a contar todos los hechos, entran en un proceso de reparación a las víctimas y ellos, por acogerse a este tipo de justicia, pues obviamente van a dejar las armas, pero la condena va a ser muchísimo menor a lo que sería una condena normal por todos estos crímenes hacia los derechos humanos. Entonces es por eso y es allí donde la mayoría de personas no está de acuerdo con esta ley, porque no se les da una justicia totalmente proporcional al daño causado. Y está la ley 1448 de 2011. Esta ley nos da un sistema de protección para todas las víctimas y una reparación integral. Entonces allí vamos a ver cuáles son los derechos de restitución, de rehabilitación y nos dan todas estas pautas. Pues para finalizar, para mí es importante que nosotros conozcamos la verdad, cómo pasaron los hechos, quién dio la orden. Por ejemplo, en el caso de los falsos positivos, hay muchos jóvenes que fueron masacrados, pero que todavía no sabemos a ciencia cierta quién dio la orden. Y pues sí sabemos que fue para aumentar las bajas de combate, pero pues
Sabemos que fue un crimen, que todavía las víctimas están llorando a sus seres queridos y todo esto nos sirve para que nosotros como comunidad sepamos la verdad, sepamos lo que realmente pasó, cómo pasó, quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron los victimarios, para que nosotros así creemos una conciencia sobre estos hechos para no volverlos a repetir. Bueno, este es el tema de la justicia transicional. Muchísimas gracias por su atención.